Estimado grupo, grupo 2, vamos a hacer el comentario de su trabajo mediante este video. Por motivo de la fiesta ha sido un poco complicado hacerlo antes, pero lo hacemos ahora y el curso todavía tiene un poco más de tiempo. Entonces, voy a hacer el comentario de las tareas para los módulos 3 y 4. Si me alcanza el tiempo de este video, que serán al menos poco menos de 15 minutos. Entonces, el plan de sistematización empieza por, bueno, primero han tenido que identificar el contexto de la experiencia. Parece correcto, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes ya realicen un proceso de sistematización, tendrán que aterrizarlo más con datos más específicos y concretos de la experiencia en particular que están realizando. Pero a este nivel, este contexto que ustedes plantean es más que suficiente, ¿ok? Ahora, recuerden que el contexto de la experiencia tiene que circunscribirse o estar dirigido básicamente al proyecto o actividad o política o acción de desarrollo o proyecto de desarrollo que ustedes han planteado. ¿Ok? Entonces tiene que especificarse claramente el título de la experiencia, dónde se desarrolla, quiénes participaron, cuáles fueron las relaciones entre los actores, dónde se desarrolló la experiencia. Importante los momentos iniciales, cómo se desarrollaron, cómo se, por ejemplo, identificó el problema o se identificó la oportunidad. Luego, cómo se gestionó el proyecto a grandes rasgos, porque no estamos haciendo una evaluación de un proyecto, solo estamos contando cuáles fueron los elementos principales que tuvieron que ver con la experiencia que estamos queriendo sistematizar. Y luego cuál fue la situación final cuando el proyecto terminó, a grandes rasgos, ¿sí? Y eso puede salir del proceso de evaluación previo o en marcha que puede tener la experiencia. Entonces, cuando definimos objetivos para la sistematización tenemos dos tipos de objetivos. Objetivos que ustedes plantean con la sistematización como entidad, o sea, qué cosa quiere la entidad con la sistematización, por ejemplo, posicionarse en el mercado, tener facilidad para adquirir o para poder vincularse con nuevas fuentes cooperantes, etcétera, ¿sí? Marketearse, etcétera, que son un tipo de objetivos. Y otro, o por ejemplo, como ustedes plantean aquí, mejorar la gestión participativa. Y otro tipo de objetivos que tienen que ver precisamente con la experiencia en particular, o sea, con el proceso de sistematización en sí, que básicamente es, por ejemplo, rescatar las experiencias, generar los instrumentos necesarios, aplicarlos, etcétera. ¿Sí? Que tienen que ver ya más con un plan de sistematización en sí mismo, en particular. ¿Okay? Bueno, pero en principio los objetivos generales, el objetivo general que plantean aquí me parece correcto. Los objetivos específicos también me parecen correctos. Es importante que también se planteen objetivos, bueno, en todo caso, los objetivos que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo de las herramientas para el proceso de sistematización, que básicamente es el desarrollo de las guías que vienen más adelante, que viene más adelante, se va a desprender de uno de estos objetivos. Ok, por ejemplo, es importante este tipo de objetivos porque finalmente lo que ustedes quieren con la sistematización es socializarla, ¿sí? Es un instrumento que nos sirve a nosotros, se genera conocimiento, pero básicamente el conocimiento tiene que ser aprovechado por otros también. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de la guía 1, los actores de la experiencia, correcto. Lo que es importante, y ustedes lo tienen aquí, es tener identificados a los actores con nombre y apellido. ¿Sí? Más importante luego es identificar dónde están, por ejemplo, números telefónicos, correos electrónicos, cuál es la forma de comunicarnos, etcétera, porque finalmente nos tenemos que aproximar a ellos para aplicar los instrumentos, para conversar con ellos, para conseguir información referida obviamente al proceso que estamos trabajando y más puntualmente al eje de sistematización que viene por aquí. Ok, entonces vamos directamente a ver su eje de sistematización, cómo lo estamos definiendo.
Y como lo vemos aquí, son los elementos centrales que nos interesa sistematizar. Pueden haber, como yo les había comentado, puede haber en las clases, puede haber un eje de sistematización o pueden plantear más de uno. ¿Sí? Yo sugiero que se plantee uno, que es más que suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, como ustedes plantean aquí, les interesa sistematizar la estrategia innovadora de gestión participativa del Centro de Servicios y Recursos Educativos Yachasucusca. ¿Ok? Y eso me parece que es más que suficiente para poder desarrollar un proceso de sistematización. ¿Sí? Cuando ustedes plantean el por qué les interesa desarrollar ese eje, eso también responde más arriba a los objetivos de sistematización. ¿Ok? Ok. Entonces veo aquí muy bien que ustedes han seguido un proceso para poder aproximarse al eje. Me parece correcto, porque generalmente lo que se hace es, se plantea directamente lo que uno quiere hacer. ¿Ok? Lo cual no está mal, pero yo sugiero plantear una metodología paso a paso porque eso evita que o nos ayuda a tener una visión un poco más amplia de lo que realmente queremos hacer. ¿Okay? Y finalmente ustedes llegan a su eje de sistematización, que es el enfoque central que es para esta experiencia en particular y que ustedes lo definen como cómo se ha desarrollado la estrategia innovadora de gestión participativa en el Centro de Servicios y Recursos Educativos ya Yachasuncusca. ¿En qué aspectos se ha tenido éxito y en qué aspectos no? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Ok? Parece correcto. Parece bien definido su eje de sistematización. Ahora, cuando definimos la guía para las fuentes de información, tenemos que plantear, como ustedes ya bien lo han planteado aquí, qué tipo de información necesitamos, y ustedes lo plantean ahí. En principio, toda la información referida con la acción o con el proyecto que queremos sistematizar, evaluaciones, informes previos, cualquier documento que soporte el desarrollo de la información que nosotros queremos. Pero recuerden que por un lado hay documentos y por otro lado es la experiencia que las personas han tenido. ¿Sí? Por ejemplo, actas también nos pueden servir, pero finalmente recuerden que la entrevista, la conversación, el diálogo con los actores que participaron serán los elementos esenciales para poder rescatar la información que nos va a servir para la sistematización. ¿Okay? Identificar en qué momento podrá ser útil, dónde está y el responsable. ¿Okay? Y tienen incluso hasta los tiempos. Y eso nos va a servir mucho o nos va a servir muy bien cuando ustedes planteen ya su cronograma. El plan de entrevistas, a ver, déjenme que dé una revisada a su plan de entrevistas. Y bueno, pauso el video y regreso en un minuto. Okay, he revisado ambos planes de entrevista, me parece que lo han hecho de manera correcta. No hay ningún aspecto que me parezca que se les ha escapado. ¿Okay? Solo déjenme que les dé algunas pautas. Luego que tienen este instrumento desarrollado a este nivel, el desarrollo de los instrumentos me parece muy bien. Sí, está muy bien planteado y está, desde mi punto de vista, casi listo para aplicación. ¿Sí? Debemos recordar que, que todos los elementos que ustedes han planteado a este nivel tienen que relacionarse sí o sí con su eje de sistematización, ¿sí? Que veo que lo han hecho. ¿Okay? En todo caso, algunos elementos por allí podrían ser ajustados. ¿Sí? Ahora, es recomendable un proceso de validación, que yo lo podría sugerir de la siguiente manera. Al realizar una prueba piloto de la encuesta o instrumento de recoge de información que ustedes han planteado aquí, ¿sí? O la entrevista en profundidad, etc. ¿Okay? Luego de eso, hacer una validación y adaptación de los elementos que se consideran no adecuados, si es que los hubiese, si es que los hubiere, ¿sí?
hacer una validación de la estructura, la secuencia de las preguntas y contenidos. Y porque esto, si bien es cierto, tienen aquí mucha información, es importante que esa información sea amigable para los entrevistados que ustedes quieren, a los que ustedes quieren llegar, ¿sí? Se hace una validación de la estructura, de las secuencias y del contenido. Se hace una validación del documento con relación al eje de sistematización, o sea, revisar cada una de las preguntas y ver si está alineada o si están alineadas con el eje de sistematización. Una validación y adaptación de los elementos positivos, que en su trabajo casi todo es positivo. También tienen que hacer una sensibilización de las distintas, plantear la sensibilidad de dicho documento con las distintas poblaciones y con los distintas personas a las cuales estarían aplicando este documento, ¿sí? Que básicamente es si el lenguaje es claro, si las preguntas se entienden, etcétera, ¿sí? Que no sean ni tan abiertas ni tan cerradas para que permita que cada entrevistado pueda explayarse, ¿sí? Tiene que haber fiabilidad interna, las preguntas tienen que ser consistentes unas con otras, tiene que haber fiabilidad entre los observadores, ¿sí? Veo que hay una persona que desarrollará las encuestas, pero es importante que se plantee una especie de protocolo para que cualquier persona pueda aplicar ese instrumento, ¿sí? Y antes y después del proceso, antes y después que este instrumento se pueda aplicar, es importante que haya opinión de expertos, ¿sí? O sea, tiene que haber una validación con su público objetivo y una validación con expertos que conozcan el tema de la generación de encuestas o de entrevistas o de grupos focales, etc. ¿Okay? Hasta aquí mis comentarios para este trabajo, para esta parte. No me dé el tiempo para hacer la segunda parte, lo voy a hacer en un segundo video. ¿Okay? Nos estamos viendo.